salir siempre desde casa hasta sus hogares, en la parte local aquí de San Marcos, en nuestra nación y fuera de nuestras fronteras patrias. Les saludamos muy cordialmente. Gracias por estar conectados. Un abrazo virtual. Con lo que vamos a compartir, enseñar o impartir. Bienvenidos a todos. Gracias porque nos hacen de alguna manera, se convierte en una oportunidad maravillosa el podernos encontrar, el que estos medios usufructen una maravillosa ventaja. Creo que hubo un tiempo en que estuvimos hablando acerca de que las ventajas es importante entrenarlas, y creo que en la medida que nos exponemos a la verdad presente y en la medida que crecemos en este conocimiento somos entrenados. Tenemos que tener oídos entrenados, una mente de Cristo entrenada. Tenemos que ir surcando cada vez más profundo hasta llegar a la plenitud del entendimiento. El entendimiento de Cristo, su mente implantada en nosotros, nos obliga. Tenemos que, como iglesia, entrenarnos para que esas ventajas nos favorezcan realmente, ¿verdad? Porque el problema es cuando nosotros dejamos esos espacios de desaprovechar y despilfarrar, como decíamos en la mañana, o de menospreciar, Sí, porque realmente no podemos ignorar que maquina aquel ventaja sobre la iglesia, y no está hablando de un diablo que se mete en todo porque estamos con un enemigo vencido. Así es. O sea, nosotros estamos, ¿verdad?, victoriosos desde la victoria de Cristo. Así es. Entonces, pero sí, como iglesia no debemos de ignorar, no debemos de caer en un exceso de confianza, Sí. ¿verdad?, en que yo lo sé todo, en que yo no me estoy congregando, pero estoy viendo algunos programas. No ignoremos esas maquinaciones, porque no debemos permitir que otro tome ventaja de lo que ya está notificado en la palabra. Cuando yo estaba inspirado para hacer esta oración, realmente permití que el Espíritu me guiara, porque no es posible que estemos orando sobre cosas no concedidas. Sí, sí. La iglesia tiene que empezar a trabajar ya con una mentalidad más clara, Sí. más concienzuda, Sí. de lo que se nos concedió en Cristo, apóstol. No podemos estar trabajando sobre algo que no contiene, ¿verdad? Ya Cristo nos concedió todo en la cruz del Calvario, y en todo, ¿verdad? O sea, esta palabra todo tenemos que entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, porque la iglesia es experta, cuando no tenemos un entendimiento claro, como decíamos, en revocar lo que ya se nos concedió. Sí, sí. O sea, la falta de entendimiento, la falta de entrenamiento nos abona, ¿verdad?, negativamente a que nosotros revoquemos aquello que se nos fue concedido. Sí. O sea, usted y yo ya no podemos estar retrocediendo en oración, porque esto se traduce en nuestra conducta, se traduce en nuestras acciones, cuando la iglesia no tiene claro ni su identidad, ni su nivel de autoridad, ni todas aquellas cosas que ya fueron concedidas en Cristo. No podemos estar orando por lo que ya se dice, rudimentos, Sí. y volver hacia atrás, que fueron clases elementales, cuando nos están diciendo que avancemos hacia adelante a una perfección que ya de una vez y para siempre se nos concedió. Lo que tenemos que hacer es ir, como dicen, cada vez más acercándonos, puliendo, entrenándonos, porque el problema es que aunque la Biblia dice en Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo, todavía tenemos que ejercitar esta mente. ¿Para qué? Para que llegue a tener este cumplimiento. Pero ya usted y yo somos una iglesia que debemos de estar trabajando en cosas que ya fueron concedidas. Entonces, yo escribí aquí que antes estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. En otras versiones dice delitos, nuestros pecados y delitos. Y no teníamos la vida de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis para explicar que no es la vida bios, Sí. sino que es la vida soy. Pero al recibir y ser impartidos por su vida, nos incluyó y nos convocó a ser participantes. Decíamos en la mañana
que Dios nos incluyó, o sea, Dios es un Dios que incluye, no que excluye, ¿verdad? Porque de dos hizo uno solo. O sea, la parte importante de lo que Efesios capítulo 2 dice casi al final es que de dos hizo un solo pueblo, ¿verdad? Un solo pueblo, fusiona judíos y gentiles y crea una nueva creación que es el ser interior, el nuevo ser que nos han estado viniendo enseñando acerca de fortalecer ese ser interior para contener ¿qué? Para contener nada menos y nada más que la naturaleza personificada de Cristo en nosotros. Ese poder que actúa superinminentemente, dice la Reina Valera, que actúa y opera dentro de nosotros. O sea, ¿cómo este poder lo podemos contener? ¿Verdad? Entonces, por eso decíamos acá, y que se nos convocó a ser participantes, porque desgraciadamente, apóstol, la iglesia ha estado muy, pero muy en una posición de espectador. Sí. Y bien cómoda, Sí. ¿verdad? No, es que el pastor, el apóstol, Y eso el ha permitido evangelista que las imágenes crezcan. de ciertos individuos Así es. crezcan y se vuelvan ellos prominentes, y la iglesia como cuerpo queda Exacto, irrelevante. lo que se habla como una clase elitista, Así es. que fue lo que el pueblo perdió esa posición desde el Éxodo 19. Sí. Este diseño mal formado, atrofiado que vemos en algunas congregaciones a nivel mundial, ¿verdad? Afecta al cuerpo de Cristo, pero viene desde el Éxodo 19, porque el pueblo sale de Egipto y la orden en el monte Sinaí, Sí. pero el pueblo se atemoriza cuando empieza a ver que el monte humeaba. Por eso Hebreos dice, ya no fuimos Ya no llamados es ni un convocados a un monte Que da miedo. que da miedo y temor, sino a un monte de Sión, que es la iglesia. Sí. O sea, entonces vea cómo el pueblo desaprovecha, empieza el temor a inundarlo y le dicen a Moisés, nosotros no vamos a subir. No vamos a subir, sube tú. Y entonces la clase elitista de ahí se deriva de que el superapóstol, el superpastor, el evangelista y el pueblo incompetente en las mismas, ¿verdad? Pero somos competentes. Pero por esta clase elitista la iglesia quedó así. Entonces nos convocó a ser participantes. En la segunda carta dice que todos somos ministros competentes. Y no porque la competencia proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Él mismo. Entonces, yo escribí en Efesios 4:10 en dos traducciones, en la Nueva Traducción Viviente, y el que descendió es el mismo que subió, o sea, que ascendió, por encima de todos los cielos. Esta es una característica, apóstol, ¿por qué nos convenía un sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque fue exaltado y trasciende hasta más arriba de los cielos, cosa que el sacerdocio de Aarón no pasó de lo terrenal, Hasta donde llegaba el humo. hasta donde llegaba el humo, ¿verdad? Pero el Cristo, según el orden de Melquisedec, trasciende más arriba de los cielos. Entonces dice aquí, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. La totalidad del universo con su presencia. Por eso Colosenses 1:20 dice, y de reunir todas las cosas. Vi que encontraba, apóstol, esta semana que la palabra reunir viene de un griego que la palabra se me escapa, pero dice que es subir y que se ate todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra a la cabeza, que en este caso es Cristo. Entonces, y los atraeré. Exacto, y los atraeré a mí mismo también. Y la palabra absorber, apóstol, yo he estado en él, tiene que ver con o sea, que seamos absorbidos en él, ¿verdad? Claro. Y es bien tremendo esto, porque cuando dice a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia, debemos de entender que Cristo es el todo y en todo. Y la otra versión de las Américas dice, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, ¿bien? Para poder llenarlo todo. Este es realmente creo que tal como Pablo participa en esta inevitable forma de querernos enseñar. Casi siempre a los seres humanos se nos tiene que estar enseñando el contraste, ¿no? Como estuvimos muertos, ahora tenemos vida. Sí. Como estuvimos perdidos, caídos en disoluciones, como dice ahí, en delito y pecado ahora,
Estábamos lejos, sí, ahora la sangre nos acercado. acerca. Entonces, porque tenemos este problema, y el apóstol Juan Balistreri, en una de sus enseñanzas bien magistrales, dice que una de las repercusiones de la vida alejada de Dios es que el hombre de pecado, el hombre que está separado de Dios por la muerte espiritual, dice que se encoge. Lo que le ha sucedido al hombre natural es que se redujo, se encogió. Y esto no es una implicación de una ocurrencia, sino que lo demuestra. Demuestra cómo el hombre que ya está expulsado de la dinámica de Dios en el huerto, y que es separado de Dios y que pierde su comunión con Dios y que está muerto a la vida espiritual, se reduce, se encoge, dice. Entonces, como nosotros, es decir, venimos de un mundo reducido cuando estuvimos perdidos en nuestros delitos, las tinieblas donde movíamos. Dije la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Entonces el despertar en este mundo de abundancia, el abrir nuestros ojos en el nacer de nuevo, parece que debe como... Esa es la dinámica del Espíritu en la cual participamos nosotros, como usted bien lo decía, activamente, porque tenemos que llevar esta mente al acople cabal de la mente de Cristo para trascender a vivir ya no una vida de estrechez, sino una vida de supereminente grandeza. Amén, amén. Porque estamos realmente confrontados a una realidad plena, que es lo que venimos aprendiendo de lo que el apóstol Pablo está llevando a los efesios. ¿Cuál es el sentimiento que Pablo percibe en los hermanos en Éfeso? Es que se están reduciendo, es que se están volviendo materialistas, es que se están volviendo a preocupar. Les dice, y también Pedro les hace alusión a los que están yendo en la diáspora. Recuerden que solo son temporales, ustedes solo son, dice, recuerden que no podemos arriesgar las cosas permanentes por un espacio temporal. Entonces esta alusión nos debe guiar a nosotros a tener esta expectativa de grandeza interior, porque para poder sostener la dinámica de Cristo, de este Cristo ascendido, de este Cristo que ha sido llevado hacia los lugares celestiales, el hombre interior debe ser debidamente capacitado, entrenado y notificado de todas las cosas que posee. Por eso este pasaje que se ha compartido, que se encuentra en Efesios 1, quisiera leerlo desde el verso 22 y 23, bueno, leámoslo desde el verso 21, dice la Nueva Traducción Viviente: ahora Cristo está muy por encima de todo. Cuando dice ahora, hermano, oyéndolo hablar a usted, no es ahora como que es que Él no estuvo así. Es que para los que no estuvimos en esa dimensión, se tiene que volver a aclarar ahora para ustedes. Esto quiere decir ahora para los que recién logran ver, porque estuvimos reducidos, estuvimos como que nos dieron una chiquitolina y vivimos en un micromundo de microaspiraciones, de microvisiones, cosas demasiado que estuvimos trabajándolas para nuestro egoísmo, para nuestro parecer. Pero ahora dice Pablo en este verso 21 del capítulo 1 de la carta a los Efesios: ahora Cristo está muy por encima de todo. Y cuando dice muy por encima, quiere decir que no es que esté encima solamente, sino muy por encima. A una extraordinaria altitud en la revelación de Cristo, y dice está muy por encima de todo, y dice sean estos gobernantes o autoridades o tronos o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Por eso es tan importante que sepamos que no es que Jesucristo no había estado para nosotros, porque esta palabra nos está ayudando a que nosotros abramos el espectro de nuestra concepción
acerca de Cristo. Ajá. Mire, Tavo, a mí me parece que las personas que están caminando con nosotros en esta implicación van a recibir una amplitud de vida, Así van es. a recibir un ensanchamiento grandioso de crecimiento interno, porque en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en esa medida se va ampliando la dimensión de su habitación. Así es. Las puertas no pueden dejar entrar a un Cristo pequeño, tienen que ser puertas amplias, como amplio es el que va a entrar. Así es. Cristo no puede habitar en una casa pequeña, porque nos está diciendo que Cristo ahora ha subido, es decir, en una manera extraordinaria para cubrirlo todo. La casa de Dios no puede ser pequeña. Por eso, ahora que le escuchaba hablar de estrechez, el apóstol Pablo le reclama, no sé si a la iglesia de Galacia, Sí. en donde les dice, ¿por qué están cortos en estrechez? Claro, Ensanchaos el Sí. corazón, Así es. ensanchaos. Así es. Porque ellos estaban, como decía el apóstol, trabajando siempre en un ambiente de reducción. De reducción. ¿Verdad? Querían volver atrás Sí. a lo que ya se les Lo que había, de donde habían sido de lo que habían sacados. sido sacados. Entonces, interesante, dice aquí en la Nueva Biblia Viva, en Colosenses 3:11, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Sí. ¿Verdad? Y en la Nueva Versión Internacional, siempre de Colosenses 3:11, dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Es que de alguna manera el tema de que Israel haya levantado bandera acerca de Dios como su Dios, o los evangélicos, el Dios de los evangélicos, en realidad eso lo que pretendía era reducir. ¿Ve? Porque el Dios de Israel, Así. ¿a qué se reducía? A ser el Dios de una nación. Pero Dios no es el Dios de una nación, Él es el Dios de todo. Así. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a romper esa estrechez para llenarlo todo, para ser el Dios de todas las naciones, para ser el Señor de todo el universo. Y esta es realmente la vocación de la iglesia. Así es. A eso hemos sido nosotros llamados, para que nosotros anunciemos a los gobernantes, a los dominios, a los principados, Potestades. que Cristo está por encima de Así ellos. es. Que está, o sea, que un dominio, que un demonio, que un espíritu territorial no va a amedrentar el sistema del reino de Dios, porque Él está por encima de todo eso. Pablo yo no sé, Pablo tiene una erudición que nosotros en un tiempo la confundimos, creímos que estos eran elementos de guerra espiritual estratégica y quisimos creer que estos argumentos nos iban a llevar a tener forma de cómo guerrear contra esto, cuando realmente lo que estamos ahora comprendiendo es que ya no hay guerra que librar, porque ya Él está por encima de todo, porque Él gobierna todo, porque Él ha venido a ser Señor de todo principado, Él ha venido a ser Señor de todo lo que existe, lo ha llenado todo. El verso 22 dice, Dios ha puesto todo bajo su autoridad, y seguimos encerrando, ha puesto todo, y todo es todo. O sea, no hay nada que se haya quedado, no hay maquinación del diablo, no hay estratagema satánica, no hay arma que puede forjarse fuera de esta realidad, no hay cosa que se pueda ir allá del perímetro de la potencia y la gobernancia de Cristo, porque dice que Él ha sido puesto como Señor y está puesta bajo su autoridad. Y dice, pues todo está bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Y la iglesia peleando con las cosas. Y la iglesia guerreando. Así es.
Jesucristo, no por medio del judaísmo. Tremendo. Entonces voy a terminar esta impresión para que usted nos ayude posteriormente con este material sobre el cual estas cosas las ha puesto Dios para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Me impresiona esta versión. Dice, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Wow. Completa la iglesia. Sí, Efesios 1:23, nueva versión internacional, dice: esta es la iglesia, Así es. que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Sí. O sea, Dios le ha delegado a la iglesia que pueda manifestar esa plenitud, y creo que por eso estamos aquí atrevidos desde esta casa humilde en poder realmente impartir y enseñar acerca de esta plenitud, porque le corresponde a la iglesia. La plenitud no le corresponde a nada menos y a nada más que a su cuerpo. Era manifestarla, expresarla, notificarla, darla a conocer. No sé en qué se opone o cuál es el miedo de que muchas veces nosotros, bueno, porque muchos pueden decir soberbia, orgullo, pero realmente esta es la verdadera posición. Y esta es la asignación que Dios ha dado a la iglesia, como lo dice Efesios: dar a conocer, ¿verdad? Notificar ¿qué? Esa plenitud. Es que pareciera que hay elementos, Gustavo, que desvinculan a la iglesia con esta realidad. Por eso aquí vamos, lo que Satanás hace, en lo que Satanás opera, es en el incitar los niveles de engaño para que la iglesia quede desactualizada de su realidad en Cristo. Como que la desvincula de esta realidad gloriosa, porque no la llama de otro modo. Pablo la llama de esta realidad gloriosa de ser el cuerpo a quien Cristo ha completado hasta dejarla plena. Pero aquí viene otro pensamiento que ha logrado conquistar para mal la iglesia, al hacerle creer que hay cosas que todavía no se han alcanzado, que hay cosas que todavía faltan por lograr, y la iglesia se queda como, por eso a mí casi ahora yo siento como una cosa que me afecta internamente cuando habemos pastores queriendo llevar a la iglesia hacia la conquista. Ajá. Y entonces, ¿conquista de qué? Es un rompimiento. Correcto, vamos hacia el rompimiento. ¿De qué? Entonces, obviamente, le creamos expectativas a la iglesia de cosas como que no se han alcanzado, cuando Cristo la ha vestido de una plenitud total. Amén. La iglesia, que es la iglesia de Cristo, no está embelesada. Voy a decir una mala palabra, no está golosa por tener cosas que quedan pendientes. La iglesia de Cristo está plena. Amén. Está absolutamente completada en la persona de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque nos implementó su naturaleza. Él nos dio esa personificación. Esa naturaleza nos posee, y esta naturaleza es exactamente la sustancia de Cristo en nosotros viviendo, para que podamos no solo vivir, sino también aclarar a todos de que no queda nada vacío, que no hay algo que haya quedado por encima de Cristo, sino que todo está bajo su autoridad. Y creo que Satanás ha hecho un trabajo tan sutil en cuanto al atraso y en cuanto a que nos está entreteniendo. Sí. Imagínense el cuerpo de Cristo haciendo un diagnóstico sin estar en una posición de orgullosos o de que lo sabemos todos, pero el diagnóstico de la iglesia, apóstol, a nivel de distracción. Así es. O sea, estamos entreteniendo a la gente, distrayendo a la gente, y como decíamos al principio, revocando con nuestras acciones lo que ya Cristo hizo de una vez y para siempre. O sea, el no entender el de una vez y para siempre nos tiene donde el apóstol dice: vivir como gente vacía, anhelando cosas que ya están, ¿verdad? Peleando cosas que ya derrotados. Exacto, derrotados, enemigos invisibles, ¿verdad? A nivel de nuestra mente, porque tenemos un entendimiento todavía no alineado a la mente de Cristo. Entonces es bien tremendo. Creo que el Espíritu nos debe de asistir. No es David, no es Gustavo que estamos queriendo
notificar con nuestras propias palabras. Sé que esta palabra viene del Espíritu, porque Él es el agente restaurador de esta reforma. Y queremos también compartir lo que el mismo Efesios 1:23 en el Dios habla hoy dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Y entonces, por eso decíamos en la mañana que debemos de orar como cuerpo. Sí. Porque solo aquí, apóstol, es decir, orar como cuerpo, sí, no sé cuánto nos va a tocar a nosotros, sí, pero es el Espíritu realmente el que va a hacer este trabajo, porque hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Y el empezar a hacer distingo de que yo ya no pertenezco a esta religión, sí, de que yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar, sí, pero lo que sí yo sé es que el Espíritu, ¿verdad?, tendrá que hacer algo, como decía el apóstol, por ósmosis. Vamos a poder transmitir esto, ¿verdad?, de menor gradiente a mayor concentración. Sí. Que es Sí. Y empezar a creer el adormecimiento Sí. que mirábamos hoy a nivel de conciencia de lo que realmente somos, pero que no estamos viviendo en lo que somos, sino en otras cosas que no tienen que ver con lo que Cristo nos dio como legado. Entonces dice acá, oramos como cuerpo, miren, desde la posición Es el GPS. en Cristo. Sí. No de la posición que usted tiene ministerial, no. Es desde la posición en Cristo, oiga, que es la cabeza sobre todas las cosas y en la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Por eso Pablo en 2:8 de Colosenses decía, en Él estamos completos, porque en Cristo corporalmente habita la deidad y en Él estamos perfectos, en Él estamos plenos. Entonces dice, aclarando, esta es la función de la iglesia. De la iglesia. Aclarando y dado a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades que, número uno, quiero que por favor abramos nuestros oídos espirituales. Nosotros somos miembros de un reino, ¿verdad?, no hecho con manos humanas, o sea, un reino inconmovible, Amén. ¿verdad? Un reino establecido en el amor, no un reino por establecer. Así es. Un reino que le vamos a dar seguimiento en su extensión y en su expansión en el amor sacrificial del Cordero de Dios que murió, ahí está, para crear una nueva humanidad. ¿Cuál es la nueva humanidad? El ser interior. Así es. Dice, inmune contra el virus del sistema y los males que afectan la humanidad. Impresionante. Por eso Pablo, y parece, no sé, a mí a veces me da cierta pena abrir ciertos parajes de la Escritura que han sido estampados. Comprendió estas cosas a pesar de que los ambientes no eran muy favorables. Había mucha presión, había mucho precio que pagar, en el sentido de que no solo se peleaba digamos, con la ignorancia del pueblo como iglesia, o el miedo que la iglesia tenía, sino que se luchaba contra todo un sistema imperante que perseguía estas cosas. ¿Verdad? Es obvio que nuestro estatus en la condición de lo físico, a nosotros no nos persigue ningún alcalde, no tenemos a Juan Orlando detrás con una cosa detrás, sino que ya son movimientos de orden espiritual que vienen contra la iglesia, pero que lamentablemente la iglesia no los detecta, no los logra. Por eso usted decía que de forma sutil entran al comportamiento de la iglesia. Entonces, no puede ser que alguien que se siente vacío esté queriendo modelar la plenitud. Por eso a Dios y a los apóstoles desde el año 50 vienen ellos tratando de ensamblar, implementar llenura, esta plenitud, esto que ahora a nosotros nos ha caracterizado por ser alguien que con Cristo ha ido y ha llenado por encima de todas las cosas, porque nosotros participamos en estas cosas. Analizando la vida de Pablo a partir del capítulo 3 de la carta a Colosenses que usted nos indicaba, mire cómo Pablo empieza a decir, pongan su atención en las cosas de arriba, decir,
donde está sentado Cristo, y empieza Pablo a hablar de esto como una completa realidad. Está hablando de esto como una realidad vigente. Vean lo que dice el verso 1. En esta nueva traducción viviente, a título dice, Colosenses capítulo 3 dice, vida nueva con Cristo, vida nueva en Cristo. Y él dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo. O no está circuncidado. No importa si es inculto o es civilizado. No importa si es libre o es esclavo. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cuando Él dice lo llena todo, no solo estamos como queriendo ver a Dios llenando espacios vacíos, sino llenando hasta estigmas de gente que cree que es superior a otra, o que por su posición social tiene. Porque la mayoría de la gente que tiene alguna ventaja económica es que mire el evangelio con cierta inferioridad y piensan que aunque son y tienen la verdad de Dios, no tienen la posición económica que ellos tienen. Y estas cosas son las cosas más sutiles y engañosas. Máxime cuando alguien cree conocer de Dios y tiene esta desfachatez de apoyarse en lo que tiene, apoyarse en lo que cree que ha alcanzado. Por eso dice la Escritura, no hay libre, no hay esclavo. Él ha llenado todas las cosas que parecieran que estaban pachitas. Por eso nadie puede decir, yo pertenezco a una iglesia pobre, yo soy de un ministerio que es bien humilde. Cristo lo infló todo, Cristo lo llenó todo. Aquí no podemos salir con que fíjate que yo he sido bien tímido y a mí me da miedo. Cristo lo llenó todo. O sea, Él ha llenado todo. Yo estoy creyendo que de las personas más humildes, de las personas más silenciosas y calladas, de ahí van a salir los secretos más extraordinarios de la vida de Dios. Yo creo que es tiempo de que experimentemos que Él ha llenado todo, que ha llenado nuestras incapacidades, nuestras impotencias, nuestras aspiraciones. Él ha llenado todo. Y si esto lo hacemos nuestro, lo hacemos confeso, lo experimentamos a diario, lo practicamos, lo ensayamos, como bien me decía mi amada cuñada Tania, lo ensayamos hasta que esto se implemente, hermanos amados, realmente estaremos listos para cumplir con el propósito de Dios. Si aplicáramos esto en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que realmente necesita la iglesia? Hermanos, ya saldríamos de esos pensamientos reducidos. Somos pobres, ¿verdad? Estamos aquí que no tenemos entrada, ingresos, que estamos mal de salud, y todo lo vemos desde una perspectiva de reducción. Necesitamos que el Espíritu ensanche nuestro entendimiento para empezar realmente a ver que en Cristo Él lo ha llenado todo. Por eso Él dice, estamos plenos y estamos completos en Él. El otro punto es, como iglesia aclaramos y damos a conocer a los gobernantes, a los principados y a las potestades, que la iglesia somos participantes del llamamiento celestial de Cristo. La palabra participante es que todos estamos participando. O sea, aquí usted y yo no podemos decir, no, es que a mí no me invitaron, así como a un cumpleaños. No, a mí no me llegó la tarjeta. Usted no puede decir que a usted no le llegó la tarjeta porque Dios lo incluyó en su plan. Todos estamos incluidos. Somos participantes
del llamamiento celestial de Cristo. Por eso lo que el apóstol nos leía ahorita. Si tu llamado es celestial, ¿dónde debe de estar tu óptica? En las cosas celestiales. Mi llamado es celestial, no puede estar aterrizado en la tierra. O sea, si usted es ingeniero agrónomo, ¿qué anda haciendo en un llamado médico? O sea, no es su vocación, ¿entiende? Pero tenemos que entender que nuestro llamado es celestial, mi óptica, mi mirada debe de estar puesta en las cosas celestiales. Entonces, eso tiene que concordar. Dice, somos participantes del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, el Espíritu ahora mora adentro, ¿verdad? Participamos con Él con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Somos participantes de una naturaleza divina, lo que se nos enseñaba esta mañana, que la naturaleza personificada de Cristo en el ser interior nos va a ayudar a entender que usted y yo contenemos ese todo, ¿verdad? Contenemos a Cristo, y eso es lo que necesitamos, participantes de su santidad. ¿Verdad? Y esto es bien importante, que la iglesia camine como una persona santa. Yo no sé por qué nos cuesta entender ese término, apóstol. Y estar separado. De estar separado, la gente ¿verdad? asocia santidad con que no comete errores. Pero nosotros fuimos... Tiene que ver con estar separados. Así es, separado. ¿Y dónde lo separó Cristo a usted? De una vez y para siempre en la cruz. Amén. De ahí nos santificó. Así es. ¿Verdad? Y dice Efesios que hemos sido llamados también santos de la fundación del mundo, para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Dios, entendiendo que en Cristo, ¿verdad?, estamos completos y plenos, y que a eso es donde Dios nos está llevando, a comprender esto. Sí, no sé, Ruth, si tenemos alguna participación, hay alguien ahí conectado con nosotros en el tema de que sepamos que este crecimiento y esta contundencia debe llevarnos a la convicción de ser partícipes, que nosotros definamos en este programa, y tal vez tengamos la posibilidad de que al final cerremos con un tiempo de adoración, que Marita, todos, tu mamá, todos los que estemos aquí, cerremos en un tiempo, porque creo que este es un tiempo, Pastor Gustavo, de una profunda identificación con esta naturaleza. Amén. Si no corremos a hacer todo lo que corresponde, a que nos identifico con el Motagua y me pongo una camisa azul, así como quienes son de un determinado partido político y se identifican con eso, nosotros tenemos que identificarnos. Estamos hablando aquí, dice, participantes de su santidad. Ojo con lo que voy a decir, de estar fuera del castigo, porque esta es otra palabra que la iglesia, ay, me va a castigar el Señor. Castigo ya no existe en el nuevo pacto, solo es disciplina. Castigo era en el Antiguo Testamento, por eso aquella... El castigo fue sobre él. Exacto, el castigo fue sobre él, ¿verdad? Entonces ya la iglesia no puede tener esa mentalidad de que a qué hora Dios me castiga. Dios castiga y sin azote. ¿Se acuerdan de esos términos que usaban? Entonces usted y yo tenemos que entender que lo que hace Dios es disciplinarnos. ¿Para qué? Para que seamos expertos en la palabra de justicia. Somos demasiado inexpertos en la justicia. Entonces es inestable, es inconstante. Dice, hemos sido participantes. Y yo creo que esto la iglesia tiene que abrazarlo y decir un amén al otro lado de sus prisiones, de sus aflicciones, de sus padecimientos. No estar nervioso, hay gente que más bien está haciendo crecer la incertidumbre. Y de su sufrimiento, ¿verdad? Porque sí, nos gusta participar de la gloria, participar de todo lo que redunda en esto. Pero ya cuando nos dicen que tenemos que padecer, sufrir, ¿verdad?, afligirnos por causa de Cristo, ¿verdad? También somos participantes de lo apologético, o sea, de la defensa
confirmación de la gracia Amén. y de la gloria que ha de ser revelada, porque no podemos, se levantan en el de la gracia y de la gloria que ha de ser revelada. Amén. Vea cómo el hecho de llamarnos participantes, eso debe nosotros llenarnos de un completo gozo. Hay personas que aún que quieran, pero no han sido llamados a participar. El hecho de participar nos debe a nosotros de llenar de una tremenda satisfacción. Nadie puede participar en estos misterios si no le es concedido de Dios. Nadie puede entrar en esto por la fuerza. Nadie puede entrar porque es que se le antoja. Este es un asunto de participar por la dicha de haber sido escogidos de Dios. Y esta es otra parte que a la iglesia le hace falta como reconocerla, disfrutarla, porque estamos más pensando en todo lo que se le viene encima cuando usted es creyente y empezamos a tener un suplicio de situaciones que ha tenido que abandonar el mundo, y lo dicen como si hubiese algo bueno que ha dejado. Cuando nos dicen que somos participantes de esa naturaleza, tenemos que sentirnos como elegidos, como privilegiados de esta maravillosa gracia que nos ha traído para... yo comprendo en cierta forma este lapsus que nosotros tenemos que nos atrapa, que es a veces hasta nuestros bajos instintos de comprensión. Siempre hemos estado volando bajo, y al volar bajo no nos hace a nosotros tener ese deleite, ese disfrute, privilegio que no lo podemos hallar en ningún lado ni lo podemos conseguir por otros medios, sino solo por su llamado eterno, ¿verdad? Por su llamado eterno. Hemos sido llamados también a administrar una vida indestructible e incorruptible, donde todos los santos fuimos llamados a participar del sacerdocio en Cristo Jesús, en el cual somos eternos en Él. Amén. Yo creo que la iglesia, como decíamos, tiene que enfocarse en esta vida indestructible, en esta vida incorruptible, que no tiene nada que ver con lo de este sistema, ¿verdad? Sino con aquello que realmente lo dice: hemos sido llamados a una esperanza viva. Renacidos, ¿verdad? Por el Evangelio. Amén. Entonces, ese renacimiento tiene que ver con la simiente incorruptible, no semilla de corrupción, sino una semilla indestructible. Y creo que tenemos que aprender a administrar, así como administramos lo físico, lo natural, lo terrenal, tenemos que aprender a administrar esta vida. Amén. Queremos agradecer la presencia, la participación de Tania Morán con nosotros, saludar también a mi hermana Fleria, nuestra hermana Fleria Linares. Gracias por estar con nosotros creciendo en esto. Esperamos que de verdad esto se traduzca en un crecimiento para todos. Wilson y Annie desde Florida. Quiero saludar también, hoy por la mañana estuvo con nosotros Vicky Moncada, María Moncada, y realmente ya un poquito tarde recibimos su participación, pero queremos saludar también a Fernando y Ale hasta allá, Gracias Lempira. Saludamos a Santi, ¿verdad? Realmente estamos siempre esperando verles y disfrutar un poco más. También a Raquel Ponce nos está acompañando y siendo participante de esta comparecencia, y queremos pues agradecer, decirles que
debemos ir tomando un hilo conductor, Así es. ¿verdad? Debemos definirnos, comprometernos con esto que nos va llevando de a poco. No estamos aquí como expositores de una verdad que pretendemos tenerla solo nosotros, sino que estamos agregando nada más nuestro aporte, haciendo como un aporte de un grano de arena en toda esta grandeza que nos toca a nosotros administrar, como bien decía Gustavo. Así es que queremos animarles que no caigamos en desánimo, que no estemos de manera como intermitente, ¿verdad? Que hoy estoy, no estoy, sino que vayamos juntos creciendo en esto como el edificio de Dios que decía el apóstol Pedro, creciendo en esta edificación de manera continua, invirtiendo. Nos damos cuenta que hay menos gente, ¿verdad? ¿No? Hay menos personas conectadas y a veces pareciera razonable, pero no debería ser razonable. Debemos ir creciendo todos de manera constante en este edificio que nos debe llevar a esta plenitud de la cual nos están hablando. Entonces yo quisiera decir que este nivel de compromiso y de identificación en esta dimensión en la cual Dios nos está conduciendo, es lo que el apóstol Pablo va a decir en Colosenses 3:10. Dice: nueva naturaleza, vístanse del nuevo ropaje. Y esto no tiene que ver con que usted se va a poner una buena camisa, ¿verdad? Camisa nueva. Cuando Pablo está hablando de este nuevo ropaje, está hablando acerca de la vestimenta de ser interior, de cómo se viste y cuál es el criterio del hombre que es implementado de esta naturaleza del Hijo de Dios. Vístanse con la nueva naturaleza, y dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Un sentido de identificación. Así es. Y creo que lo que aprendíamos hace como unos 6-7 meses antes de esta pandemia, con respecto a cómo nuestros primeros padres se vistieron después de que fueron encontrados en el desierto, en el jardín, que se encontraron desnudos, dice que se vestían con hojas de higuera, de higos, sus delantales, pero que después, dice, apareció un cordero, ¿verdad? Y una víctima donde ya ellos eran vestidos por pieles de cordero. Sí. Como eso era la sombra. Sí. Y el simbolismo de lo que nos está enseñando el apóstol, de lo que el apóstol Pablo dice: vístanse de Cristo, revestido, ¿verdad? ¿De qué? De esa piel del corderito, que ya sabemos que un cuerito. Ayer un cuero. Aquí es todo un criterio del conocimiento. Amén. Wow. Entonces, animarles, hermanos, esta tarde para que avancemos sin parar. No importa el proceso, la dificultad, la adversidad, nosotros hemos sido llamados para avanzar. Amén. Sin retroceso. Amén. O sea, no tenemos ninguna excusa para querer volver hacia atrás, no tener la actitud ni la mentalidad de la esposa de Lot, sino avanzar hacia adelante, porque el avanzar hacia adelante tiene que ver con madurez. Y este punto es perfección. O sea, la madurez nos va llevando a la perfección para llegar a la estatura. Vamos avanzando por medio de su revelación, sin disimulo, no disimulemos, sin tapujos, recuperando el tiempo, redimiéndolo. No vamos a parar, sino que con toda determinación vamos hacia adelante, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, no importa el proceso, no importa la circunstancia, usted va hacia adelante, no a la nada, sino hacia la perfección, a la medida alcanzar propuesta por el Padre, la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Aleluya. Qué maravilloso. Realmente en este momento meditaba en mi corazón que casi siempre estamos siendo atropellados por los criterios de este sistema. Siempre estamos pensando de que el beneplácito de Dios, nuestro criterio como seres espirituales, siempre tendrán que ver con que estemos prosperados materialmente. No sé por qué no hemos podido desligarnos de eso. Hay gente que no disfruta. Bueno, habemos personas que no logramos disfrutar
de la plenitud de Cristo, de todas esas grandezas, de toda esa extraordinaria riqueza de su gracia, solo porque sentimos que no la estamos pasando bien. Exacto. O porque no tenemos la dicha casa que siempre hemos soñado. No sé por qué. Yo creo que nosotros tenemos que ir trabajando. Se nos viene, Gustavo, como un sinsabor y nos volvemos. Puede ser que alguien en esta tarde esté sonriendo y diciendo, sí, yo me he visto con la vestidura, pero tiene un mal, toda la comodidad que quisiera tener en su casa, o de que está sintiendo de que hay cosas que no las ha podido lograr, o porque no me ajusta el dinero, y todas estas cosas producen una complejidad, porque estamos siempre dejando vivas algunas partes de esta forma, como le dijera, es una forma demasiado placentera. Nosotros queremos ser, que Dios nos llene de placer en lo económico. Que estar con ese carro viejo. Queremos que Dios a eso queremos llamarle plenitud, a que sí tenemos la presencia, la llenura de Dios, pero tenemos un buen carro, un buen sueldo, una buena casa, y que no una buena propiedad, y no estamos teniendo ninguna incertidumbre del mañana, que esta pandemia no nos hizo nada, o sentir teníamos un buen colchón financiero. Eso nos cuesta desligarlo, porque queremos siempre ligar nuestra plenitud de Dios. ¿Sabe por qué, apóstol? También se me viene a la mente, porque no hemos aprendido a contentarnos. Eso. O sea, el contentamiento no depende de lo que yo poseo naturalmente. El contentamiento es de disfrutar esta riqueza, disfrutar lo que contengo, lo que porto, disfrutar que fuimos escogidos, que fuimos incluidos, que fuimos llamados a participar. De cuando yo no disfruto esta verdad espiritual, entonces yo me caigo en esa comodidad y empiezo a creer que ya mi contentamiento, si no está bien en lo material, entonces lo espiritual, caigo como en ese capricho de ese niñito que si no se le da esto, pues no cambio de actitud. Entonces mi actitud la empecino. Decir que estoy en victoria si no tengo para pagar la energía. Porque no hemos roto de nuestra forma de pensar que el éxito no tiene que ver, ¿verdad? No tiene que ver con que si yo estoy bien espiritualmente, es un parámetro, ¿verdad? De espiritualidad. Eso es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Yo estaba reflexionando en esto, porque yo tengo así algunos amigos, compañeros de trabajo, que me dicen que por qué hay tanta gente incrédula, hay tanta gente que está haciendo cosas malas, pero cómo son prósperos. Ve, por ejemplo, ahorita está en la farándula, está el capricho del señor Ricky Martin. Quiere tener una boda de 4 días de celebración, y la boda no es con una mujer, es con otro hombre. Él vive con un famoso pintor que es un hombre de arte, y dice que ya tienen varios años de estar conviviendo, pero que la boda de ellos fue muy ligera, muy rápida. Se casaron en no sé qué lugar allá en Estados Unidos, pero ahora la quieren hacer con toda la pompa. Entonces me decía un compañero de trabajo a mí, ¿cómo es posible? Me dice, que este hombre esté tan prosperado económicamente que tenga la capacidad para planear una boda de 4 días, y lo hace con que son tan, que insultan, ¿verdad?, la soberanía de Dios. Y dice, porque la gente cree que el hecho de que tenga un respaldo financiero, que tenga riqueza, que es que está mejor que el que podría tener el respaldo de Dios. Entonces le digo yo, acostúmbrese que estas cosas van a ser cada vez más frecuentes, porque Dios le dio un don. ¿De dónde Ricky Martin es lo que es? De un don que Dios le dio. Dios le dio el don del canto, le dio el don de la música, y él, ¿qué hizo con ese don? Lo pervirtió. Eso, obviamente, los hijos de este hombre, ya tiene 4 hijos,
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a entender estos hijos que provienen de un hogar donde hay dos hombres, que no se sabe quién es la madre, quién es el padre? ¿Qué tipo de mundo van a tener estas personas cuando sean adolescentes? En pocas palabras, apóstol, ¿qué entendimiento va a haber en ellos? ¿Qué entendimiento van a tener? ¿Cómo van a enfrentar la realidad de lo que todavía quede de las personas que estamos en lo que Dios hizo conforme al diseño? Y a veces creemos que los malos tienen más prosperidad que los que estamos predicando, que los que estamos enseñando, o personas que sí aman al Señor, pero guardan en su corazón una desventaja, no tanto como lo que tiene aquel. O también decíamos, apóstol, aún amando al Señor, decíamos la prosperidad de los malos. Eso, decíamos. Eso no es correcto. O sea, yo no veo, ahí falta luz. Nos sentimos, falta luz de conocimiento. Y todavía sí aman a Dios, son personas muy, ¿para qué? Pero se les puede sentir que andan como insatisfechos. Andan una insatisfacción. Sí. Y si no somos plenos en esta verdad revelada, hay quienes hasta se van de un lugar para otro para eso, ¿verdad? Se movilizan para poder decir, ahora sí. O se negocian los principios. Los principios, ahora sí estoy, mira, ahora tengo esto, tengo el otro, y queremos comunicar que pero internamente. Pero internamente no se depende de esa plenitud. Por eso Pablo le dice a Timoteo, así como es prosperado tu hombre interior, prospera en todas las cosas. Pero lo queremos hacer al contrario. Queremos proyectar una llenura, una plenitud, queremos tener una identificación, pero en aquellas cosas que sí nos placen. Pero yo le decía hace poco a alguien, la plenitud de un Juan Bautista que va y libera su causa, aunque su cabeza quedó en una bandeja el día en que Herodías pide que sea decapitado. Un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, Juan, que gritaron su emancipación gloriosa y que salieron del circuito de las almas, solo de las almas vivientes, para estar en esa grandeza y esa plenitud de lo verdaderamente crucial, de lo verdaderamente espiritual. Creo que Hebreos 11 hay un registro, ¿verdad? Nosotros lo vemos como héroes de la fe, pero yo puedo decir héroes de la totalidad. Amén. De Cristo. Eso se identificaron con la totalidad de Cristo. Maravilloso. Y creo que vamos a ir aterrizando en esto y vamos dice a adorar al Señor. Que la iglesia da a conocer que somos, esto quiero que por favor le pongamos comillas espirituales, somos participantes, portadores de la vida de Cristo, con una conciencia y un entendimiento limpio, claro y puro. Ahí está, de no revocar. Ya no revoquemos, amada iglesia, lo que fue ofrecido en sacrificio de una vez y para siempre. Amén. Porque cada día estamos queriendo como crucificar a Cristo de nuevo, ¿verdad? Por mi culpa, La mea culpa. Y estamos ahí en esa situación de revocar de lo que ya Él hizo de una vez y para siempre. Con esto no quiero decir que vamos a caer en un descuido, ¿verdad? Pero esto debe ser realmente para nosotros una verdadera posición de lo que Cristo logró en la cruz, de un solo sacrificio de una vez y para siempre. Amén. ¿Qué fue lo que se nos otorgó de una vez y para siempre? Una eterna redención. Amén. ¿Verdad? Una eterna redención. Ya usted no se va a comer las uñas, me voy para acá o me voy para allá, ¿verdad? Porque ya estamos claros. Para quitar de en medio el pecado. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Pero la iglesia todavía seguimos, ¿verdad? Sin entender Romanos 6, sin entender lo que los profetas dijeron, que Él ya nunca más se acordaría. El nuevo pacto, imagínense, el nuevo pacto, ¿qué incluye? Que Él ya no se acordará de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y nosotros seguimos. Somos nosotros queriendo como volver a activar aquello. Mediante su cuerpo. Mire, fuimos santificados, fuimos perfeccionados y se sentó a la diestra de Dios, intercediendo por su cuerpo permanentemente. Amén. Tremendo.
Esto nos debe trasladar y producir en nosotros una verdadera convicción. Es cierto, Pablo dijo, andamos como sin haber poseído nada, pero realmente teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Entonces estos apóstoles que libraron una batalla terrible, una batalla desgarradora, que pelearon contra imperios, contra sistemas establecidos para traer oscuridad. Hoy tenemos esta luz. Hoy podemos nosotros conectar con esta realidad de vida en Cristo Jesús, porque hubieron hombres que sí es cierto fueron héroes, pero fueron mártires. Fueron hasta lo último. Y para Pablo no había mayor privilegio que ofrendar su vida por él. Quizás no sea el tema de que nosotros hoy tengamos que ser pedidos para ser martirizados, porque realmente no hemos llegado a esa dimensión. Pero sí a tener una cada vez más plena identificación con el hombre interno, con esta naturaleza que se ha personificado en nosotros. Amén. Esa naturaleza del Hijo de Dios, por medio de la cual hoy decía alguien, en esa naturaleza clamamos, Abba Padre. Desde esa naturaleza, mis amados, debemos orar, desde la naturaleza de Cristo. Por eso la oración en el nuevo pacto es Cristo orando desde nuestro interior. No es el hombre orando imaginariamente, sino es dejando fluir a Cristo como conviene. Por eso Pablo en sus oraciones continuamente oraba por lo que era urgente, y lo urgente y prioritario era que nuestros ojos fueran iluminados, que fuésemos nosotros alumbrados en el orden de nuestro entendimiento. Porque si cuando se dejó de orar, yo creo que esta es la causa de nuestras terribles desviaciones, es que alguien dejó de orar por lo que era correcto. Se empezó a orar por crecimiento, se empezó a orar por tener recursos, y la iglesia ha tenido recursos y nosotros cuantificamos cuántas cosas con cuántas cosas Dios ha equipado la iglesia, cuántas tenencias, cuántos recursos. Y no podríamos decir que es para nada, pero en realidad fuimos malversadores de los recursos que Dios nos dio, y hoy queremos confesarlo, queremos decirlo con sensibilidad. Fuimos provisionados de cosas extraordinarias y las derrochamos como el hijo pródigo, porque no sabíamos en realidad la esencia del Padre, no teníamos la esencia del Padre. Así es que quiero pedir a los que están hoy aquí con nosotros que podamos adorar, un tiempo de adoración, que podamos tener desde nuestro interior una forma de expresión a esa plenitud, a eso que realmente Dios le ha llamado iglesia, la cual ha llenado con su pleroma, lo ha llenado todo, ha llenado al más sencillo como al más prominente, ha llenado al griego, pero ha llenado al judío, ha llenado al libre, pero ha llenado al esclavo. Él lo ha llenado todo, y nosotros somos parte de este pleroma. Usted y nosotros somos parte de esta llenura. Yo pienso que mientras adoremos, Dios va a ir produciendo una obra extraordinaria. Gustavo tocaba un punto, va a romper esa estructura rígida de insatisfacción. ¿Por qué estamos insatisfechos? ¿Por qué no nos brilla la alegría de haber sido elegidos de Dios para esta maravillosa dispensación de gracia? ¿Por qué no somos tan espontáneos? Somos más quejumbrosos. Tenemos la verdad correcta, pero la actitud incorrecta.
Tenemos la verdad que puede liberar, pero nosotros estamos todavía esposados por actitudes de insatisfacción, porque tenemos todavía cosas que parecieran que no las ha llenado Cristo. Pero hoy queremos adorar desde este entendimiento. Cristo lo ha llenado todo y Él ha subido hasta la cima más alta, hasta cubrirlo todo. Y la iglesia proclama que Cristo está por encima de todo poder. Cristo está por encima de todo trono, de todo dominio, de toda autoridad. Y todo ha sido puesto debajo de sus pies. Y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Hemos sido participantes de esta gloriosa naturaleza. Somos llenos, plenos en esa gloriosa naturaleza de Cristo. Somos su cuerpo. Día y plenitud. Él es vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Aleluya. Mi Dios, completas mi interior. La parte que faltaba ya llegó. La iglesia es completa. Su Redentor vive. Él ha resucitado. Él se levantó por el poder del Padre. Y ese poder nos asiste a nosotros. Por ese poder somos levantados. Somos llevados a esta realidad de ser el cuerpo de Cristo. Él lo llena todo en todos. Bendito sea su nombre. Es el amado de mi ser, es el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres Señor. Señor de todo. Eres Señor de todo. Tú eres Señor de mis hijos. Tú eres el Señor de mis nietos. Tú eres el Señor de mi generación. Tú eres el Señor de mis circunstancias. Tú eres el Señor de mis hermanos. Eres el Señor de mi madre, el Señor de mi padre. Eres el Señor de todo. Eres el Señor. Eres el Señor de toda circunstancia. Eres el Señor de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Vamos a caminar en esta realidad. Es el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Padre, nosotros declaramos que se derriba toda hostilidad interior, toda pared que está todavía edificada. Señor, declaramos que tu pueblo, tu iglesia entra en delicias, que se caen los muros de insatisfacción, que se caen los por qué, se caen las preguntas, ¿por qué esta enfermedad? Se caen, Señor, aquellas preguntas inconsecuentes, se caen aquellas dudas, se caen, Señor, y son reducidas a polvo. Todas aquellas cosas que nos separan de la verdadera plenitud, del gozo y la satisfacción que debe producir la llenura. Tú lo has llenado todo.
todo. Aleluya. Que estamos, dijo Pablo, perseguidos, que estamos siendo oprimidos en muchas cosas, pero no estamos desamparados, no estamos solos. Realmente lo hemos perdido todo, pero hemos ganado lo mayor. Tenemos lo más excelente, a Cristo en nosotros, Así es, como Señor. esperanza de gloria. Aleluya, gracias bendito Cristo. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. Mi adoración, tú eres Señor. Aleluya. Tú eres Señor. No hay otro fuera de ti. Tú eres Señor. Oramos porque los ojos sean iluminados. Oramos porque sean iluminados los ojos del entendimiento interior de los que han sido llamados. Oramos porque se revelen las grandezas, se revele la profundidad de la gracia, su anchura, la longitud creciente de tu poder. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh Señor, gracias. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. No hay Dios fuera de ti. Señor, gracias porque como es enviada la lluvia de los cielos y produce en la tierra aquello para lo cual fue enviada, declaramos que tu palabra no volverá, Así es, Señor. que tu palabra va a producir todo aquello para lo cual fue enviada. Señor, nosotros queremos tener ese pleno entendimiento, que esa naturaleza descargada en nuestro interior, Señor, es la persona de esa naturaleza y sustancia de Cristo. Por eso podemos decir que Él nos habita. Por eso podemos decir que nosotros somos la habitación de Dios, que somos su templo, que somos ese edificio que va siendo construido por piedras vivas hasta expresar esa grandeza, Señor, de ese templo grandioso donde radica tu gloria, tu majestad. Adoramos tu nombre. Gracias, Padre, que esta jornada de edificación vaya produciendo cimientos suficientes para que nada ni nadie pueda contener la grandeza de tu iglesia, Señor. La grandeza y el desarrollo de aquellas cosas que ahora tú te propones, Señor, en nosotros como generación. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Sean todos bendecidos. Gracias por este acompañamiento, por esta actitud incesante de participar. Y pues queremos esperarles a ustedes para este próximo lunes. Estaremos en Vientos de Reforma a través del canal 16. Participaremos también de la célula
virtual que es Gustavo y su esposa Raquel. El día jueves, Eclesía en Reforma. Vamos a participar con estos ministros que están a lo largo y ancho de nuestra nación. Vamos a compartir lo que es, ¿cómo se llama? El orden de Melquisedec, y vamos entrando a esta maravillosa manifestación de este sacerdote inmutable, de este sacerdote indestructible. Gustavo. Persistamos en la verdad presente. Amén. Para que realmente lleguemos a esa estatura del varón perfecto y que presentemos a todo hombre perfecto para toda Amén. buena obra, como dice su palabra. Amén. Bendecidos, abrazos desde San Marcos, y les esperamos esta semana y domingo para que podamos edificarnos mutuamente. Buenas tardes. Bendecidos. Gracias.